Bienvenidos amigos a Platicandito, estamos aquí como cada viernes a través de las redes sociales. La pandemia del coronavirus es una realidad en Nicaragua, son evidentes ya sus estragos. El día de hoy estaremos conversando con el doctor Carlos Hernández, salubrista, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, para oír sus opiniones sobre el estado de la pandemia, qué hacer frente a los síntomas que podamos sentir y cuáles son las proyecciones. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación a ustedes para colaborar en cualquier cosa frente a la epidemia. Doctor, está claro que el coronavirus, la pandemia del coronavirus ya está en Nicaragua y ya hay varios fallecidos y muchos afectados. Pero exactamente en qué momento estamos. ¿Está en ascenso la curva? ¿Se va a agravar esta situación en las próximas semanas? Nosotros estoy hablando a nombre del Comité Científico Multidisciplinario, que es un grupo de profesionales independientes que hablamos con base a evidencias científicas sin sesgo de ninguna otra índole. Y los reportes de gobierno todavía están manteniendo la caracterización de la situación epidémica por si se importan los casos o no. Es decir, que si vienen de contagios de viajeros del exterior o no, e incluso se condicionan las pruebas todavía a ese criterio. Eso ha hecho que tengamos hoy por hoy 15 casos positivos apenas, después de más de mes y medio del primer caso, y 5 fallecidos. Y el resto son cuatro casos activos y el resto recuperados. Eso hace que definitivamente, primero que reflejaría la más alta mortalidad que hay en la región, es decir, porque 5 de 15 nos hace más de 30% de mortalidad. Y eso ya es preocupante, la sola cifra oficial es muy preocupante. El problema radica en que si se sigue vinculando el hacer pruebas diagnósticas solamente a aquellos que han tenido contacto con viajeros del exterior, cuando hace más de 15 días está cerrado totalmente el aeropuerto y las fronteras con Honduras y Nicaragua están totalmente bloqueadas, es un absurdo. Entonces no tenemos casos, es decir, si tú no haces pruebas, no tienes casos. Entonces, además de la más alta mortalidad, entonces están apareciendo casos por todas partes, es decir, todos los mecanismos, las redes sociales, los profesionales de la salud, el gremio médico que están en los hospitales recibiendo casos, están informando de casos que a toda evidencia se tratan de casos de coronavirus, pero que no se les aplica la prueba y entonces están registrando o como neumonías o como otras razones. Nosotros hemos procesado la información oficial de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud y estamos viendo cosas muy preocupantes que ellos al menos no han presentado en sus análisis, porque ellos comparan con el año anterior, nosotros estamos comparando semana a semana y resulta que la mortalidad, la letalidad por neumonías se ha disparado en las 3 últimas semanas. Y en una situación en donde tenemos los menores reportes de neumonías en los últimos 6 años, revisamos los últimos 6 años y nunca habíamos tenido menos de 1,000 casos de neumonía por semana y ya llevamos 4 semanas por debajo de los 1,000 casos. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Por un lado es muy bueno y positivo porque quiere decir que las campañas que iniciamos desde hace 2 meses de lávese las manos, guarde distancia, protéjase, no se toque la cara, no se salude desde lejitos, todo eso ha tenido un impacto. Todas las campañas, yo creo que incluso la del gobierno y todas las de la sociedad civil que hemos emprendido una campaña muy fuerte,
han tenido efecto y se han reducido las neumonías. Es decir, eso ha impactado porque la población está muy ávida de información y está asumiendo su autoprotección. Se han reducido los casos de neumonía, pero en una situación de menos neumonía, se supone el sistema de salud más totalmente preparado, como dice el propio gobierno, cosa que quisiéramos creer, pero se dispara la letalidad. En la semana inmediatamente anterior, es decir, hace 4 semanas, estaba en 1.9 de letalidad por cada 1000 casos reportados. De inmediato, en la siguiente semana, después de Semana Santa, se disparó a 6, la tasa a 6 por 1000 casos. Y hoy la tenemos en 5.3 en el último boletín que ayer publicó. De la misma manera, ya tenemos en las últimas 3 semanas, en el mismo escenario de bajo reporte de casos de neumonía, tenemos 7 departamentos en donde en una sola semana se duplican los casos reportados. Estoy hablando de datos del Ministerio de Salud, no estoy hablando de los datos que nos salen, que nos vienen de los médicos o informales, son datos oficiales. Y ya tenemos 7 departamentos, o SILAIS, que llama el ministerio, ¿sí? En donde de una semana a otra, los casos reportados por semana se duplican y ya tenemos casos de SILAIS en donde se triplican los casos reportados. Para cualquier epidemiólogo, para cualquier especialista en salud pública, eso es emergencia sanitaria. ¿Qué podemos esperar para los próximos días, para las próximas semanas? Y yo creo que ya estamos de pronto en la parte más de la mitad, terminando la fase de lo que en epidemiología se llama la fase de casos en grupo. Nosotros ya pasamos la fase de contención, de importación de casos. Como les digo, no hay manera por donde entren y ahí ellos tienen dispuesto su sistema de vigilancia y no dejan entrar a nadie y le hacen la vigilancia. Pasamos ya la etapa, pasamos más de un mes con casos dispersos, es decir, incluso con días en cero, no hay casos positivos, solamente entonces nos mantuvieron en 6 casos, luego 9 casos y ahora 11 casos y después, ahora ya tenemos 15. Nosotros hemos dicho desde hace varias semanas que nosotros ya habíamos entrado ya habíamos dejado la fase de casos dispersos y que ya habíamos entrado en la fase de casos en racimo, o lo que se llama casos en clúster en epidemiología. Pero no nos han hecho caso. Entonces, cuando le digo yo que hay 7 SILAIS en donde se duplican los casos y hasta se triplican, esa es la típica aparición de epidemias con alta transmisibilidad como la del COVID-19. SILAIS como los de Chinandega. Todo el mundo está asustado con lo que pasa en Chinandega. En Chinandega están hablando de cantidad de muertos, incluso de médicos infectados. Entonces, ya no es solamente rumor, sino que procesando los mismos datos oficiales, tenemos una evidencia muy consistente de que por debajo se está moviendo el COVID-19. El problema es que no hacen la prueba diagnóstica. Los trabajos que hicimos y muchos otros han hecho predicciones, unos con mejor aproximación, con mejores metodologías, lo que sea. Pero casi todos coincidimos en que a la mitad de mayo iba a empezar la curva de ascenso exponencial. Es decir, cuando empiezan a multiplicarse de las maneras más aceleradas las cosas. Nosotros ya creemos que eso ya se nos está exponiendo. Las evidencias hoy creo que nos están dando la razón de lo que predijimos hace más de un mes y que instamos al gobierno a que convocara a todas las fuerzas sociales a emprender un plan nacional, pero no nos han escuchado. En esta situación, doctor, es muy probable que muchos nicaragüenses empiezan a sentir síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que debe tener en cuenta una persona y qué hacer cuando tiene esos síntomas? Esta es una de las epidemias o de la pandemia que más han enseñado a todo el mundo, es decir, la investigación científica, la experiencia, llevamos ya 4 meses de pandemia desde que se originó en China,
¿sí? Y el aprendizaje ha sido tremendo. Una de las cosas que más se ha tipificado son los síntomas, sobre todo aquellos que se presentan en la mayor parte de los casos, porque hay síntomas que ya se han asociado al coronavirus, pero que aparece apenas en el 20% de los casos. Entonces, de pronto esos despistan mucho, sirven para confirmar, pero no para que la gente los tenga en cuenta. Para que la gente los tenga en cuenta son básicamente fiebre, tos seca, dolor en el pecho y el síntoma de alarma. El síntoma de alarma es cuando empiece a sentir ahogo o dificultad para respirar. En ese momento tiene que ir a acudir a una unidad de salud. Mientras tanto, nosotros compartimos el criterio de que si tiene síntomas, sospechas de estar infectado, pero tiene síntomas leves, manténgase en casa con cuidados. ¿Cuáles cuidados? Pues acetaminofén para la fiebre, mantenerse muy bien hidratado y aislarse de todos los demás miembros de la casa. Y que la persona que lo va a atender, lo primero que hay que hacer con una persona que de pronto tiene síntomas es ponerle la mascarilla para que no contamine al resto. Y quien lo vaya a atender, hay que brindarle aislamiento en un cuarto adecuado para que esté cómodo. Y quien lo vaya a atender, que use mascarilla, que utilicen solamente ciertos utensilios para comer o los vasos, que no lo use nadie más, que quien entre, quien sale, se lave de inmediato las manos con agua y jabón. El lavado de manos con agua y jabón es uno de los mecanismos más importantes para impedir contagios. Entonces son los mecanismos de aislamiento. Desafortunadamente, mucha población, muchas familias nicaragüenses no tienen las condiciones en las casas, es decir, tenemos mucho hacinamiento, entonces ahí hay que examinar cuáles son las posibilidades donde colocar al enfermo para poder que se mantenga aislado, es decir, y que los demás se mantengan al menos a 2 metros del enfermo, ¿sí? Y entonces ahí toca hacer inventivas, la gente lo hace, es decir, el NECA es muy creativo, muy innovador, entonces que garantice ese aislamiento. Si no, cuando empiece el ahogo, incluso el dolor de pecho que empieza a aumentar o tiene dificultad respiratoria, tiene que acudir a una unidad de salud. Ojalá en esa unidad de salud lo atiendan bien y sobre todo le hagan la prueba, porque es que todavía siguen. Nosotros nos enteramos, por ejemplo, de un caso ayer mismo, que tenían sintomatología, que era evidente que era muy probable la infección por COVID-19, y le hicieron la pregunta, ¿usted ha tenido contacto con alguien que viajó, que vino del exterior? No, yo no he tenido contacto. Entonces no le hicieron la prueba. Ayer todavía, cuando hace más de 15 días nadie entra ni sale del país. Doctor, hay mucho temor de acudir a las unidades de salud y particularmente a los hospitales porque se dice realmente son focos de contagio. ¿Qué hacer entonces? Muy serio, tenemos ahí un problema muy serio. Es decir, precisamente el gremio médico ha estado haciendo pronunciamientos cada vez más frecuentes y cada vez más fuertes, porque ha habido una tensión muy grande en los hospitales y tengo que decirlo, también en parte del sector privado, tensiones en donde por no proporcionarle al personal de salud, no solamente médicos, sino enfermeras, la aseadora, el camillero, todos necesitan equipo de protección, porque el sitio más contaminante en este momento, ¿sí?, es un hospital. Es el sitio más contaminante, sobre todo porque los enfermos que llegan ahí tienen lo que nosotros denominamos una carga viral grandísima, es decir, está lleno de virus por todas partes. La respiración nomás ya saca virus al aire, ¿sí? Entonces, el sitio más contaminante hoy por hoy es un hospital. Y sin equipos de protección, estamos viendo una cantidad de casos de colegas que han terminado infectados, hospitalizados, ¿sí? Y menos mal que todavía no ha habido ningún fallecido del gremio médico, ¿sí?
pero sí familiares familiares de médicos que sí han fallecido cuando él también ha sido enfermo. Entonces, y obviamente sin equipo de protección, el riesgo de la familia del personal de salud también está corriendo un gran riesgo, ¿sí? Entonces, esa situación hace que los hospitales sean, y la gente tiene mucho temor en llegar, porque no solamente tiene mucho temor en contagiarse, sino que no tienen la confianza suficiente que el Ministerio de Salud debería generar para que la gente tenga la confianza de llegar pensando en que le van a dar la atención adecuada. Entonces la gente tiene esas dudas, las dudas que le da el reporte diario, que es muy incompleto, impreciso, con términos que nadie entiende, ¿sí? Delicado pero estable, es decir, unas definiciones que no exigen en el lenguaje de los reportes epidemiológicos y que nadie entiende, porque es como decir, está arriba pero abajo, pero nos apareció al lado. Entonces es una cosa que genera confusión, y la confusión genera desconfianza. Entonces se trata de acudir a las unidades de salud, a los hospitales en concreto, solo en estado de una emergencia muy grave. Cuando ya esté con síntomas de severidad, que es el dolor en el pecho más agudo, ahogo, dificultad respiratoria, ahí vaya, no hay otra manera, en ese momento toca ir. La recomendación de mantenerse en casa, por supuesto, es correcta. Sin embargo, en Nicaragua esto tiene sus bemoles por las dificultades de cumplirlo, dada la estructura de nuestra sociedad y de nuestra economía. Se trata entonces de evitar al máximo salir de la casa. Muchas familias comen hoy de lo que venden hoy, de lo que trabajan hoy. Entonces, si el gobierno no lo respalda, entonces están obligados a salir de la casa para trabajar, para ir a vender lo que compran, lo que ellos mismos producen, o el alimento y todo lo demás. A esas personas hay que protegerlas. Estamos aconsejando que, por favor, si pasa por una calle y ve un vendedor ambulante o va por cualquier lado y hay vendedores, este sector informal, regálele una mascarilla, regálele una caretita de esas de plástico, para que ellos se protejan y protejan a todo el público que está y que se acerca de ellos, ¿sí? A comprarles sus cosas. Solidaridad entre todos nosotros, y entre todos de pronto podemos al menos mitigar un poco el daño que pensamos que va a haber. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, muchas gracias por sus recomendaciones y nuestro agradecimiento al Comité Científico Multidisciplinario por todo lo que está haciendo. Muchas gracias a ustedes, amigos, y les recomendamos tener en cuenta todas las indicaciones, todas las orientaciones que se han dado para intentar mitigar la pandemia del coronavirus. Ante un gobierno inepto, negligente, nos queda a los nicaragüenses el autocuido y la solidaridad. Nos vemos el próximo viernes.